Buenos días, mis queridos hermanos. Un cordial abrazo y un saludo a todos mis hermanos aquí de la iglesia y también los del Zoom. Es un gusto y realmente vemos cómo Dios es bueno, nos ha cuidado en esta semana y lo hará de siempre es con nosotros Él. Gracias a Él por todos los privilegios y un privilegio también el poder estar aquí presidiendo. Y quiero primeramente empezar dando la bienvenida a aquellos hermanos que nos visitan por primera vez. Y por ahí he visto una cara nueva, no sé si puede levantarse y decir su nombre, dónde viene. Jenny, Jenny me ha dicho. Bienvenida Jennifer. Muy bien, bienvenida Jennifer. Un aplauso para Jennifer. Y bueno, los demás ya todos nos conocemos. Vamos a entonces a ponernos de pie, hermanos, por favor, y vamos a empezar este tiempo orando al Señor. Oramos. Sí, Padre, bueno, te queremos dar gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia con nosotros. Te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, porque tú guardas nuestra iglesia, Padre, guardas también a los hermanos que están en sus hogares, Padre, a través del Zoom. Podemos darte gracias, Señor, porque, Señor, hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado de todo mal. Te pedimos ahora, Señor, que tú tomes el tiempo, que tú dirijas, Señor, este culto, que tú, Señor, dirijas, Padre, todo lo que se haga aquí, Señor. Que pueda, Señor, la palabra traída, Señor, que sea llevada a nuestros corazones, Padre, y que también seamos prácticos, Señor, en hacer lo que en ella tú nos pides, Padre. Ahora, Señor, pasamos este tiempo y ponemos todo en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a dar paso a los anuncios, como siempre. Recordamos todos estos anuncios, casi todos son por Zoom. Los martes, por ejemplo, estamos a las 19 horas, el tiempo de oración. Los jueves seguimos igualmente a las 19 horas, nuestro culto de oración y estudio de la palabra. Estamos estudiando ya el libro de Apocalipsis. Decir que los versículos a estudiar esta semana son los versículos del 1 al 11, es decir, mensajes a la iglesia de Éfeso y a Esmirna, ¿vale? Luego seguiremos estudiando pues dos iglesias a continuación, ¿vale? Luego los sábados seguimos con la reunión de los jóvenes a las 17 horas también por Zoom. Los domingos, como sabéis ya, a las 10:30 nuestra escuela dominical y a las 12 empezar nuestro culto. ¿Qué más también? No olvidarse, como siempre, recordaros que para asistir de manera presencial hay que apuntarse con Juan Camilo antes del día jueves, por favor, y respetar todos los que se apunten, pues respetar también y venir los que se apuntados, ¿vale? Luego también recordar que esta semana empezamos con la semana de oración con puertas abiertas. Se irá pasando por el grupo de info, se irá poniendo los días y los motivos de oración que diariamente para seguir un orden específicamente por cada país y por cada motivo de oración que se vaya dando. Luego también me recuerda Palomita que la gente que quiera ir ya trayendo las cajas de Navidad ya lo puede ir haciendo desde ya, ¿vale? Ir preparando y trayendo ya las cajitas de Navidad, ¿vale? Yo creo que no hay más anuncios. Vamos a dar ahora paso a la lectura de la palabra. Si me ayudáis, buscar conmigo. Efesios. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 5. Los versículos del 25 al 33. Efesios 5, 25 al 33. ¿Vale? ¿Tenemos todos? Dice así, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Me encanta porque recuerdo que cuando aprendíamos esto en la reunión de hombres, nos apuntaba a un liderazgo que tenemos la responsabilidad como hombres de ser líderes de nuestro hogar, de nuestra iglesia, y también nos exhorta a que tomemos un liderazgo, ¿no? Que tomemos responsabilidades. Y entre ellas apuntábamos a tomar iniciativas, a cuidar la protección de nuestro hogar, a prevenir que nuestro hogar tenga tentaciones, a prevenir también resistiendo nuestras debilidades. Y también apuntábamos a que solo se consigue teniendo a Cristo como modelo. Y eso me encanta, ¿no? Porque si realmente queremos dar esa protección a nuestro hogar, tenemos que tener a Cristo como modelo, ¿vale? Entonces me encanta esa palabra porque nos habla a nosotros los hombres el papel que tenemos en nuestro hogar, ¿no? Y la responsabilidad con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, a que ellos sean temerosos de Dios y tomando la iniciativa nosotros primero para que ellos también sean el modelo a seguir, ¿vale? Ahora damos paso ya al grupo de alabanza. Buenos días, hermanos. Pues nos ponemos de pie para empezar cantando a nuestro Señor. Y tenemos un arma en nuestras manos que es la alabanza, que son los cantos de júbilo. Amén. Amén. Así que vamos a dejar los problemas y todo lo que nos agobia afuera de aquella puerta y ahora nos vamos a centrar en nuestro Señor Jesús, en nuestro Padre bueno y vamos a darle gloria a Él. Amén. Amén. Así que vamos a empezar por una canción que dice golpes de espada es la alabanza. Golpes de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios, cantos de gloria, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios, cantos de gloria, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada
canto de júbilo en nuestro corazón porque un día alguien vino y nos transformó. Amén. Hizo un cambio en nuestra vida y esa persona es Jesucristo. Jesús muriendo en la cruz por nosotros, cargó nuestros pecados y su sangre se derramó para que pudiera limpiar nuestros pecados y limpiarnos nuestro corazón y así darnos una vida nueva. Hemos sido transformados por la sangre de Cristo y hoy vamos a cantar de ese glorioso cambio con un himno precioso y necesito que cantéis con alegría porque es un himno alegre, ¿verdad? Entonces, quiero ver la sonrisa debajo de la mascarilla, ¿vale? Que los ojitos brillen de la alegría que Jesús puso en tu corazón. Amén. Cuando Dios es el cambio operado en mi ser, teniendo mi vida el Señor, brindando la paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Aleluya, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que el mal me trazó, donde solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Aleluya, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ni una sombra de duda endurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, porque Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Aleluya, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Hubo un cambio divino en nuestra vida cuando vino Jesús. Y si Él aún no ha transformado tu vida, no pierdas el tiempo, pídele que te transforme y que Él venga a tu corazón y te limpie. Jesús es la voz que nuestros oídos abrió, que nuestra vista abrió, nuestro corazón y las cadenas rompió. Así que vamos a cantarle a este que transformó nuestra vida. Amén. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, cambiar de alegría mi dolor. Puede transformar a los pecadores, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Mi odio en amor, convierte
hizo que vuelva a latir mi corazón. Amén. Gloria a Dios. La Biblia habla de este cambio en un versículo que me encanta, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Antes de Cristo éramos una persona llena de pecados, condenados al infierno, pero con Cristo somos nueva criatura, todo se cambia, todo se transforma. Y gracias a ese amor, al amor de Cristo en la cruz, que fue un amor osado, un amor que lo dio todo. Y a ese amor, de ese amor vamos a cantar esta mañana, que ha sido un amor increíble, impresionante, infinito, que ha dejado todo por ir a encontrarte a ti, ahí en ese pozo oscuro donde estabas, ha ido ahí a buscarte. Ese es el osado amor de Cristo. Antes de existir, tu amor existía hacia mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, impresionante, infinito, amor de Dios. Oh, que deja las 99 de encontrarme a mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, y aún así se entregó. Oh, impresionante, infinito, santo amor de Dios. Lejos de ti, tu amor luchó por ti. Has sido tan bueno para mí. Cuando no di mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, impresionante, infinito, salvo amor de Dios. Oh, que deja las 99 de encontrarme a mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, aún así se entregó. Oh, impresionante, infinito, salvo amor de Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu entrega en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales por encontrarme. No hay pared que no derrumbes,
mentira que no rompas por encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales por encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas por encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas por encontrarme a mí. Hay sombra que no alumbres, monte que no escales por encontrarme a mí. Hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas por encontrarme a mí. Oh, impresionante, infinito, santo amor de Dios. Oh, que deja las 99 encontrarme a mí. Pero ganando y merecerlo, aún así se entregó. Oh, impresionante, infinito, salvo amor de Dios. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales por encontrarme. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas por encontrarme a mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Os podéis sentar? Damos tantas gracias, los músicos no. Damos tantas gracias al Señor por este infinito amor, por este osado amor que nos ha transformado verdaderamente. Y ahora tenemos la oportunidad de mostrar nuestro amor al Señor de otra forma con nuestras alabanzas, con nuestras ofrendas. Sí, vamos a dar paso al tiempo de ofrendas. Recordar, por favor, que no se me olvidó comunicar antes, pero va a haber una ofrenda especial para la semana que viene. Es sobre quién quiere, va a haber 2 cajitas para ofrendar. Uno va a ser para la iglesia, como siempre, y otro va a ser para los hermanos de Puertas Abiertas. Entonces, los que queráis ofrendar, pues la semana que viene vamos a estar recogiendo también para ello, para las misiones, ¿vale? Ahora quiero invitar, bueno, voy a orar yo mismo porque veo que Rosa no está, para el tiempo de recogida de la ofrenda. Paloma, ¿me puedes ayudar, por favor? Oramos. Señor Padre bueno, te damos gracias, Dios. Señor, gracias porque, Señor, tú provees también para esta iglesia, Señor. Provees para nuestro hogar. Y, Señor, ayúdanos también a ser, Señor, administradores buenos, Señor. Que tengamos un corazón dispuesto a dar también de lo mucho que tú nos das, Señor. Padre, bendice estas ofrendas, Señor, y que puedan, Señor, llegar a cubrir, Señor, todas las necesidades que tiene esta iglesia, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias al grupo de alabanza. Ahora vamos a dar paso ya a nuestro tiempo de la palabra. Damos la bienvenida a nuestro hermano Jesús, que nos trae una vez más la palabra del Señor. Aló, sí, sí. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga grandemente. Estamos todavía arreglando unos problemitas de sonido que tenemos, pero ya vamos a dar inicio a esto, a la reflexión de hoy. Doy gracias al Señor porque de una manera u otra nos permite poder compartir su palabra nuevamente. Tengamos una palabra de oración y luego comencemos con la reflexión. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has sido bueno, fiel y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias porque de alguna manera, Señor, tú nos permites reunirnos nuevamente aquí en tu casa de oración y poder compartir la palabra, Señor, con todas las personas que aquí estamos. Gracias porque edificas nuestras vidas y que permite que todo lo que ocurre sea conforme a tu voluntad. Señor, guía el resto de la reflexión y que sean tú hablando por medio de mí, Señor. Que no haya palabra que no se deba decir y que todo esté conforme a las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, mis hermanos. Ahora sí, creo que se escucha mejor, ¿no? ¿Se escucha bien? Bueno, hoy realmente estoy gozoso, a pesar de tener muchos nervios, estoy muy gozoso en el Señor, porque me da la oportunidad de predicar una vez más su palabra, porque tenemos la oportunidad de conocer cada día personas que son maravillosas. Quiero decirles de lleno de que hay una iglesia que me dijo que les diera un saludo fraterno, para que ustedes vean que el Señor hace cosas maravillosas, que aún estando en otro continente, aún estando en otra nación, aún estando en otro país, también están orando por nosotros y por lo que aquí en España ocurre. Es la iglesia Santidad a Jehová, allá en Venezuela, y sé que hay muchas otras iglesias de Colombia, de Nicaragua, Honduras, Perú, Ecuador, Argentina, y muchos otros, Brasil y de España, que están orando por nosotros. Sé que nos une un amor fraterno en el Señor y da gozo ver esto, ¿no? Saber de que el Señor se manifiesta en nosotros en un mismo sentir. Hoy quería comenzar la reflexión con dos preguntas. Yo sé que hay muchos de ustedes que toman notas, yo sé que hay muchos de ustedes que traen sus cuadernitos y me es grato verlos siempre. Y estas dos preguntas, no sé si tienen Vale, hay dos preguntas que aparecen allí, no le des más. Señor, bueno, hay dos preguntas que están allí y que me gustaría que ustedes que van a estar allí mientras estén
escuchando la predicación, tomen apunte de lo que significa esto para ustedes. ¿Conoces a Jesús? Y si su respuesta es positiva, lo conoces o tal vez no lo conozcas, también le preguntas, ¿cómo ves a Jesús? Y es necesario que ustedes lo hagan en su... Por eso le puse allí como una reflexión para ustedes. Y a medida que avancemos en la predicación, entonces veremos si el Jesús que conocemos es el Jesús que nos presentan las Escrituras. Estas dos preguntas las hice comenzando la reflexión nace porque hace un tiempo tuve la oportunidad de predicarle a alguien el Evangelio. Y esta persona me confrontó con estas dos preguntas. Me dijo que si yo conocía realmente a Jesús y si lo conocía, ¿cómo era? Y les confieso que me vi confrontado porque aunque parezcan preguntas muy sencillas, forman la base o tienen una gran profundidad, forman la base del cristianismo. Representan la identidad del cristiano, porque si no conoces a Jesús no tiene sentido lo que hacemos aquí. Explicaba el pastor durante la clase que en aquel tiempo, después que Jesús se fue, dejó a los apóstoles, ellos seguían haciendo su trabajo. Y en Antioquia fue la primera vez que por la actuación o como ellos se manifestaban, les llamaban cristianos. Y esto significa ser Cristos en pequeña estatura o pequeños Cristos. Entonces imagínense tú cómo era el testimonio de estos hermanos para que la población que los rodeaba las llamara cristianos. Y es necesario que nosotros entendamos estas dos preguntas. ¿Conoces a Jesús? Y de ser así, ¿cómo ves a Jesús? La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelan a Jesús. Y eso es algo que lo tenemos claro si alguna vez te has acercado a la palabra. Cada verso, cada párrafo, cada escritura de la Biblia apunta a Jesús. Y eso es una de las cosas que me maravillan de esta iglesia. Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que lo estudiamos, siempre todo apunta a la figura de Jesús, sabiendo que Jesús es el centro de nuestra vida. Antes de llegar o tenía la oportunidad de estudiar la Biblia, siempre pensaba que solo se hablaba de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero cuando veíamos la clase de los Reyes, cuando hemos visto la clase de Génesis, cuando hemos visto la clase de Éxodo, nos damos cuenta que todo, absolutamente todo, apunta a la figura de Jesús. Pero Jesús, el Jesús que relata la Biblia, no es ese Jesús que es guapo, ojos verdes, alto, casi como yo. No entendí la risa, pero la única que vi que le brillaron los ojos fue a mi esposa. Pero no es ese Jesús que nos pintan las películas realmente, no lo es. No es ese Jesús atractivo. Y voy a invitar a ustedes a que vayan a Isaías 53, donde está una de las revelaciones o una de las profecías más grandes y más maravillosas que he leído en la Biblia, en la palabra, cuando se predica o cuando se habla del Mesías. Dice 53:2, dice así: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y era así como presenta la Biblia al Señor Jesús, al Mesías, un hombre que no era sin atractivo, pero que lo único que se necesitaba era que nosotros le deseáramos. No estamos pendientes o no, nuestra mirada no está colocada en la figura externa de Jesús, sino lo que Jesús tenía que mostrarnos y tenía que decirnos a nosotros. De alguna manera, si tú quieres conocer a Jesús, tienes que venir a la palabra. Como les dije, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelan a Jesús. Pablo declara en 1 Corintios 15:8, si quieres poder a 1 Corintios 15:8, dice que Jesús le apareció como un abortivo, como de último momento. Dice que se le apareció fuera de tiempo, o sea, se le apareció de repente. Y cuando decía que se le apareció como un abortivo, quiere decir que está fuera de tiempo. Y yo decía entre mí, bueno, fuera del tiempo de Pablo. Pero para el Señor el tiempo era perfecto, era el momento de Pablo, era el momento en que Pablo debía convertirse. Entonces, se le apareció a Pablo fuera del tiempo, pero Pablo conoció a Jesús y su vida cambió. Y es que conocer a Jesús, el que conoce a Jesús no vuelve a ser el mismo.
Miren, la verdad es que conocer a Jesús, cuando conoces a Jesús, tienes un encuentro con Jesús de verdad, hay dos cosas que pueden ocurrir en tu vida. O es para transformarte o es para condenarte, aunque suene duro. Porque dice la palabra de Dios en la Biblia, en Juan 3:18, que el que no le ha conocido ya ha sido condenado. Entonces, si tienes un encuentro con Jesús y realmente has conocido a Jesús, entonces tú sabrás que tu vida debe ser transformada. Quien conoce a Jesús no vuelve a ser el mismo. Jesús, en Juan 17:3, vayamos al Evangelio de Juan 17:3. Juan 17:3. ¿Qué dice? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quienes ha enviado. Si no conoces a Jesús, no tienes la vida eterna. Posiblemente tengas una religión, posiblemente tengas un amuleto que cargas en la mano, como a veces cargan muchas personas, pero a la salvación no las has atesorado. Ni tienes la salvación, ni tienes la vida eterna, porque la palabra de Dios lo dice claramente. La única manera de conseguir la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tal vez de alguna manera esta palabra me confrontaba cuando la muchacha me presentaba, porque a veces es la manera de presentar al Señor. A veces queremos presentar a Jesús como un Dios simplemente de amor. Y más adelante lo vamos a ver, pero también sabemos que Dios es justicia y que también Dios es verdad. Efesios 5:8 dice, porque ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como de luz. Y lo que quería decirle, este es nuestro segundo punto. Voy a darle un clip, porfa. Cuando tienes un encuentro con Jesús, lo primero que haces es conocerle. Y al conocerle, atesoras la vida eterna. ¿Qué es lo primero que hace un cristiano? ¿Cuál es el propósito de la vida de un cristiano? Este es el propósito. Primero, conocer a Jesús. Si conoces a Jesús, ya tú has atesorado la vida eterna. Y lo segundo es esto que dice 5:8, porque ustedes eran de la oscuridad antes. Dice, esta es la versión nueva versión internacional. Pero ahora son luz en el Señor. Vivan como tales, vivan como hijos de luz. O sea, lo primero que haces es, lo conoces. Y una vez que lo conoces, lo imitas. Y aunque este no es el tema central de lo que vamos a hablar hoy, esto es una breve introducción para que ustedes vean cómo debemos conocer a Jesús. El apóstol Pablo era un ejemplo de lo que era conocer a Jesús. Él había tenido una relación tan cercana con el Señor, imagínense ustedes, tan cercana, y estaba seguro de su creencia y de su fe, que simplemente decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En el momento que esta muchacha me preguntó, muchas cosas pasaron por mi cabeza. Pero imagínense ustedes tener la certeza tan grande de decir, sed imitadora de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos podemos decir con seguridad que estamos imitando, estamos siendo de Cristo? Entonces, cuando tú conoces al Señor de verdad, tú lo primero que haces es conocerle. Lo primero que haces cuando tienes ese encuentro con el Señor. Y lo segundo es imitarle. Que este Dios al que le servimos se sienta tan orgulloso que pueda decir como aquellas palabras, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Poder decir que el Señor diga, este es mi Hijo amado en quien me complazco. O que el Señor diga, se pavonee. Esto es una palabra que utilizamos en Venezuela, que hace referencia al animalito, al pavo real, cuando está caminando, él abre su cola para que todo el mundo vea y exhibe lo mejor que tiene. Y él anda con el pecho afuera y camina de un lado a otro exhibiéndose. Bueno, que el Señor se exhiba lo que nosotros podemos dar. Que el Señor se pavonee de nosotros. Que el Señor le pueda decir, por ejemplo, como dijo de Job, que se lo dijo a Satanás, dijo, ¿has visto a mi hijo Job?
y que el diablo o el mundo conteste, es que él es así porque tú le has bendecido. Que el Señor pueda decir eso, esté orgulloso de lo que nosotros decimos, de cómo nosotros vivimos. Que le podamos mostrar al mundo, ellos cristianos, que les llamaban cristianos, no porque ellos se pusieron ese título, sino por cómo vivían, cómo se comportaban y lo que hablaban. Que Él pueda decir esto, es porque tú le has bendecido. Y que sepan que la bendición de Dios está con nosotros porque hemos sido fieles y porque realmente Dios está orgulloso de lo que nosotros hacemos. Esto realmente, si tú puedes lograr hacer estas cosas, tú estás cumpliendo el propósito que tienes como cristiano. Primero, lo conoces. Luego, lo imitas. Y luego, le das honra. Y que tu vida está hecho para eso, para darle honra al Señor. No es la honra de venir domingo a domingo. No es venir de vez en cuando a la iglesia. Es vivir una vida consagrada, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de conocer, una vida de intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque como dice Colosenses 3:16, dice, porque todo lo que existe procede de Él. Existe por Él, para su honra y para su gloria. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando tú conoces al Señor, cuando tienes un encuentro con Él, lo primero que haces es conocerle, luego lo imitas y luego te desborda tanto conocer al Señor que no te queda otra opción que imitarle, es algo natural para ti. Y imitarle te hace que tú simplemente tus actos, tus palabras, tus pensamientos, todo le dé honra a Él. La reflexión de hoy, esto quería introducir el tema, pero la reflexión de hoy realmente está ubicada en Juan 1:14. Y ahí nos vamos a detener en Juan 1:14. Leamos juntos allí. Dice, y aquel verbo fue carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Este pasaje expone 3 palabras que describen a Cristo en su majestad, en su grandeza, en su totalidad. Y este Cristo que ellos vieron es el Cristo que yo hoy y que constantemente oro para que se revele en mi vida. Un Cristo que era definido por 3 palabras. 3 palabras: gloria, gracia y verdad. Estas 3 palabras también hacían alusión, un clip más, hacían alusión a los 3 oficios de Jesús. A ver a Jesús como rey, a ver a Jesús como sacerdote y ver a Jesús como profeta. Son las 3 cosas como que deberíamos nosotros ver a Jesús. Es la manera de conocer a Jesús de manera integral. Ese Jesús que ellos vieron y que de alguna manera, estando entre ellos, les costó entender. Porque Jesús no era fácil de entender. Porque ellos vivían con Jesús, pero lo veían desde su punto de vista humano, un hombre que también se cansaba, que sentía hambre, que tenía sed, que le daba sueño, que se esforzaba, que cuando caminaba pasaba las mismas penurias que ellos pasaban. Pero también un Dios visto desde la divinidad. Un ser superior, una persona que era intachable, una persona con un gran, si lo vemos desde el punto de vista humano, un gran poder moral. Era Dios, era libre de pecado, había cumplido la ley y más. Nunca se encontró falta en él, y es lo que manifiesta la Biblia. Este Jesús que a ellos les costó entender, es el Jesús que hoy quiero dar a conocer en esta reflexión. Yo le coloqué como reflexión, como título de esta reflexión: Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi verdad. Y es a lo que quiero apuntar hoy, a que cuando tú colocas o tienes un encuentro con Jesús, lo conoces, intentas darle y le honras, entonces tú has hecho de Jesús una parte de ti. Y es
se convierte en tu Señor, en tu Salvador y en tu verdad. No sé si ustedes ya contestaron y tomaron apuntes de lo que significaba o cómo conocieron a Jesús. Y ojalá que al final de esta reflexión podamos comparar y decir, realmente este es el camino. Este era el Dios que a mí también se me reveló, el mismo que se le reveló a los apóstoles en aquel tiempo, en gracia, en gloria, en gracia y en verdad. A un Dios que es rey, que es sacerdote y que también es el profeta. De la primera palabra, gloria, esa primera palabra referencia, como lo dice allí. Cuando conseguimos la palabra gloria en la Biblia, normalmente tiene que ver con resplandor, con señorío. Cuando la palabra de Dios nos dice que vivamos para la gloria de Dios, nos está diciendo que honremos a Dios como Señor. Y al fin y al cabo, ¿cómo hemos de honrarle si es Señor? Ahora la pregunta es el Señor de tu vida? ¿Puedes decir que Jesús es el Señor de tu vida? ¿Que el Jesús que has conocido realmente gobierna tu vida? ¿Gobierna tus pensamientos? ¿Gobierna tu forma de vivir? Porque Señor ya es. No necesitamos nosotros darle este título, porque desde antes de la existencia de la tierra ya Él era Señor de todo. Todo lo que existe, dice, fue para Él, por Él y por los siglos de los siglos. Pero esa es la pregunta hoy. La otra pregunta, si realmente has conocido a Jesús, Él es el Señor de tu vida, gobierna tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras, tus decisiones, está en todo lo que vives. Y es allí cuando una persona te confronta y te pregunta, ¿cómo es tu Jesús? Entonces a lo mejor nos tiembla la voz de saber si realmente Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y ojalá que realmente podamos, Dios, este Jesús se manifieste en nuestras vidas como se manifestó en los apóstoles. Porque si hay algo que he descubierto, y en estos tiempos de meditación, hay algo que he descubierto en mi vida, es que mi propio gobierno es un fracaso. Créanme que he intentado por muchos medios, intentar gobernar mi vida por mí mismo. Y no sirve de nada. No sirve de nada, porque Dios, una de las grandes bendiciones que he tenido es hacer a Dios el Señor de mi vida. Que Él pueda gobernar. Él dice que Él me hará libre. Y la verdad os hará libre. Y la pregunta, yo me preguntaba a mí, ¿y nos hará libre de qué? Si cuando estás frente a un rey, no hay nada más que someterse a él. Cuando estás frente a un rey, no te hace más que un esclavo de él. Pero ¿de qué me hace libre Jesús? Me hace libre de mis malos pensamientos, me hace libre de mis malas decisiones, me hace libre de mi pecado, y me hace libre de todo lo que no me hace bien. Y esa es la libertad que yo quiero en Cristo. Es la libertad de poder decir que tengo un Dios que me permite hacer las cosas conforme a su voluntad. Cristo, cuando tuve la oportunidad de confesar al Señor, y mire que ha sido una bendición para mi vida venir hoy en el caminar, que vinimos con nuestra amiga Jennifer, porque hablábamos allí y sentía en su voz, en su forma de mirar y en lo que decía, ese deseo de querer buscar del Señor. Y eso te lleva a las raíces, a ese, como narra la Biblia ahora que estamos estudiando Apocalipsis, ese amor, a saber que el primer amor todo lo puede. No hay nada más maravilloso que el primer amor. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Mira, cuando estamos enamorados, en tiempo así sea de lluvia, si vas a visitar a la novia y tienes que cruzar la ciudad, a ti no te importa, todo el mundo uno se da golpes de pecho y dice, es que no hay nada más romántico que caminar bajo la lluvia. Cuando tienes a lo mejor 15 o 20 años de casado y te dice, vamos a dar un paseo bajo la lluvia, no me parece nada romántico. Así es el primer amor. El primer amor todo lo puede, todo.
Es maravilloso. Nada nos para. Nada nos aflige. Nada nos hace algo que no nos permita seguir. Pero entonces cuando estamos muy maduros en la fe, a veces empezamos a cuestionar todo y perdemos esto. Perdemos de conocer al Jesús real, al que se le apareció a ellos. Y más adelante vamos a seguir viendo esto, ¿no? Porque cuando Dios, decidí que Dios entrara en mi vida, entonces yo decidí ser esclavo por amor de Él. ¿Por qué? Porque Dios es un rey que tiene autoridad sobre mí, que tiene el control, que manda y que hace lo que Él dice y que yo hago lo que Él dice. Simplemente es eso. No cuestiono nada. Solo es alguien que no es nada más alguien que llena mi vida emocional, sino que es un rey al que gobierna mi vida. Ahora le pregunto, cuando ves a Jesús, cuando le conociste a Jesús, ¿has visto un rey en tu vida? Aló, aló. Sí, ¿me escuchan? Se nota que estamos en vivo, ¿verdad? Esta le añade un toque de presión y me gusta. Ay, que el Señor sea alabado en todo lo que pasa, ¿verdad? Por eso es que todas las cosas a los que aman al Señor le ayudan a bien. Gloria a Dios por eso. Bueno, dice la palabra de Dios. Vamos a ver a Jesús ahora desde la gracia. Es la segunda palabra de la reflexión de hoy. Y habla de Jesús como sacerdote. Y una de las cosas que le preguntaba, era si, ¿cuál era una palabra? Y verdad, dijeron que era un regalo. Y de verdad la gracia es un regalo. Pero hay una palabra que a ustedes les gusta mucho. Mi esposa me ve, a ti también te gusta. Es gratis. La palabra que mejor define la gracia es algo que es gratis. No tienes que pagar nada por esto. Hay otras religiones que te cobran, que tienes que hacer una cantidad de cosas, de obstáculos, de cosas que alcanzar para obtener lo que ellos creen que es el último. La gracia es dada gratis. ¿Y a quién no le gusta esta palabra, gratis? Nos gusta, ¿verdad? Qué bueno. Pues la gracia es un un don que no te mereces. Una cosa, dale un clip. Si frente a la gloria eres un esclavo, frente a la gracia eres un beneficiario que no mereces nada. Y por lo tanto necesitas para recibirla humildad. Y les voy a decir una cosa. La gracia humilla y eso no nos gusta. Y les digo por qué humilla. Porque no hay nada que puedas hacer para pagar por la gracia.
Aunque tú digas que yo soy aquel hombre exitoso, que tengo todo, tengo una buena familia, buen sueldo, buena dicción, que tengo todo lo que quiero, aún así no hay nada que puedas hacer para pagar por la gracia. Entonces, como la gracia nos confronta y nos humilla desde el punto de vista que la única manera de recibirla es siendo humilde, diciendo, la acepto, la atesoro y la cuido. No hay otra manera de pararse frente a la gracia. Entonces la gracia, mire que hurgando entre unas cosas y otras, conseguí una definición de la gracia que me llamó mucho la atención, porque decía que la gracia es un rey que sube a su trono, imagínense la majestad de un rey, que sube a su trono a un esclavo, lo sienta a su lado y le da todas las prioridades que él tiene. Qué maravillosa definición de gracia. Imagínese usted que sea un esclavo usted y que el rey se levante y le diga, ven, siéntate a mi lado y puedas comer del plato del rey y puedas vivir como el rey. Y a mí me pareció maravillosa esta reflexión. Pero meditando decía, pero esta definición se quedó corta. Porque para mí, realmente la definición de gracia es un rey que se rasgó, que se quitó sus vestiduras, bajó, se colocó una corona de espinas, tomó tu pecado, fue a un madero y allí murió por ti. Eso es gracia. Eso es gracia realmente. No es ese rey que simplemente dio algo de lo que le sobraba. Lo dio todo. Dio su vida por ti. Entonces, si frente a la gloria eres un esclavo, frente a la gracia, no tienes más que ser que humilde. Porque no hay manera de pagar la gracia. No hay forma de que usted pueda pagar la gracia. Mira, la gracia siempre es gracia. La gracia no es un presupuesto que se acaba. Desde el principio hasta el fin vivimos por gracia. Todo lo que hacemos, haga un ejercicio allí y tome una bocanada de aire. Es gracia. Bueno, suéltenla ya. Ya pueden respirar, ¿vale? Pero todo lo que hacemos es gracia. Aún las cosas malas son gracia. Porque dice que todos los que aman al Señor les ayuda a bien. La gracia siempre gracia. Y todas las cosas a los que aman al Señor le ayudan a bien. Mira, la gracia no puedes pagar por ella. A lo mejor tú dirás, bueno, pero es que yo pertenezco a una religión en la que salgo todos los fines de semana, camino, predico, proclamo, hago todas las funciones que hago, todo lo que pueda hacer dentro de la iglesia, que usted es servicial, que usted, todo lo que usted pueda exponer aquí de la palabra, todo lo que usted pueda exponer, pero aún así, dice la palabra de Dios, que tus buenas obras son como trapo de inmundicia. No hay nada con lo que tú puedas pagar la gracia. Dice Efesios 2, del 8 y 9, dice que no es por gracia, sino por obra, ¿qué? Para que nadie se gloríe. Es que no hay nada con lo que usted pueda pagar la gracia. No hay nada en usted valioso para que usted pueda pagar la gracia. Imagínese con lo radical que la Biblia traduce esto. Dice que son como trapo de inmundicia. ¿Usted alguna vez ha habido una cocina donde tiene un trapo por ahí que tiene 2, 3 días y el trapo está maloliente, baboso, sucio? Miren esta imagen. No, en ninguna de las casas de ustedes hay, porque ya veo que todas mis hermanas dijeron, no, en la mía no. Pero así son tus obras delante de la gracia. No valen de nada. No puedes pagar por ellas. De hecho, la definición exacta de trapo de inmundicia es, como decir, una toalla sanitaria, una toalla higiénica. Una cosa grotesca para lo que el Señor quiere manifestar. No hay nada con lo que puedas pagar. La gracia siempre es gracia. Dice la tercera palabra que ahí está es la verdad. Saben que antes de entrar a la verdad les voy a decir que a veces nosotros vivimos y es algo que
que lo meditaba antes de venir. A veces nosotros vivimos como si todo lo mereciéramos. Y es por eso que tenemos tanto choque y por eso que le digo yo que la gracia te humilla. Porque siempre creemos que lo merecemos todo. Incluso cuando oramos al Señor, creemos que somos merecedores de la gracia. Hablando de ese tema. Vivimos como si lo mereciéramos. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas 18, creo, lo tenía apuntado acá a Lucas 18, a la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan esa parábola? Ahí estaba este hombre religioso de alto rango, con muchas cosas positivas, con fama y bien visto ante la sociedad, gritando y clamando. Dice que oraba consigo mismo y estaba allí y decía, no os me hagas como este publicano que estaba ahí humillando al otro, diciendo de que él, sus actos lo hacían merecedor de todo. Y resulta que aquel hombre no quería ni levantar su cara. Estaba ahí humillado, porque daba vergüenza de la vida que llevaba. Sabía que la gracia no podía obtenerla, sino por la misericordia de Dios. Y sin embargo, a veces nosotros vivimos así la religión. A veces inclusive oramos pensando de que merecemos lo que le pedimos al Señor. Todas las cosas que nosotros oramos es porque nuestra cercanía a Dios, el clamar a Dios, es beneficioso no para nosotros, no para el Señor. El Señor ya lo tiene todo. Tú te acercas al Señor en oración para crecer espiritualmente, para acercarte a Él, para recibir su beneficio, para estar bajo su sombra, pero no para hacerle un bien al Señor. El Señor es trascendente sobre todo lo que hace. No necesita muchas veces de eso. Por eso es que nosotros debemos orar con fe y orar realmente con humildad. La palabra de Dios en Santiago dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos para gastar en vuestros deleites. Y a veces oramos así, sin querer. Nosotros no merecemos nada como personas. No merecemos nada. De hecho, sí, merecemos el infierno. Y nos fue dado el cielo. ¿Y por qué no nos fue dado? Por gracia. Es la gracia lo que nos alcanzó y lo que nos hace dignos delante del Señor. A veces creemos que ser buenos nos hace estar del lado del equipo de los buenos. Y no es así. No es así. El hecho de hacer buenos actos no te hace ser del equipo de los buenos. Lo que te hace es ser más humilde y atesorar aquel regalo, aquella dádiva que el Señor te dio, que es la gracia. La tercera palabra a la que hace referencia en este texto de Juan 1:14 es la verdad. Y hace referencia a Jesús como profeta. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. ¿Qué significa la verdad? Y yo buscaba ahí en la RAE y dice que es sin engaño, sin error, sin ninguna inmaculado. Dice que sin ninguna tachadura. Así lo clasifica el diccionario. Pero Jesús no solo decía la verdad, sino la verdad. Él era el camino, él era la verdad y la vida. Lo que él dice no es una opinión. Lo que él dice no es un consejo. Lo que él dice no es una sugerencia. Lo que él dice es una verdad. Y ante la verdad no tenemos nada que tener en contra de ello. Muchas veces nosotros cuestionamos lo que Dios dice. A veces escuchamos la voz de Dios y Dios nos está guiando por un sitio. Y les digo en lo personal, a veces me siento de que Dios me ha ido llevando, y ya me siento en una esquina donde me dice, es que esto es lo que quiero que hagas. Y aún sigo tratando de huir de lo que Dios tiene para mí, para mi familia. Jesús es la verdad. Y esa verdad es inmutable. No es una opinión a la que puedes hacer lo que quieras. No es un consejo, ni tampoco una sugerencia. Es verdad. Si ante la gloria eres un esclavo, ante la gracia eres humilde, ante la verdad te vuelves un discípulo. Es esa persona que se sienta a escuchar detenidamente y me viene a la mente
aquel pasaje donde estaba Marta y María, ¿recuerdan? María había atesorado lo mejor, había estado ahí a los pies del maestro escuchando, mientras Marta obraba y hacía, y lo que hacía estaba bien, o no estaba bien lo que hacía Marta, preparar todo para el maestro, para el rey de reyes y señor de señores, pero se había perdido lo más importante, aprender a ser un discípulo, aprender a escuchar la verdad, aprender a ver a Jesús como el profeta. Y eso se había perdido. La verdad es aquello que dice que es lo que es. La verdad te ayuda a discernir. La verdad también es sinceridad. La verdad es fidelidad. La verdad es honestidad. Y es honestidad con nosotros y con los que nos rodean. Es honestidad con el que cree en el Señor y con el que no cree. Porque por testimonio, entonces ellos vendrán. ¿O no lo dice la palabra del Señor? Que seamos testimonios, que seamos sacrificios vivos delante del Señor. Si nosotros nos vemos a Jesús de forma íntegra, desde estos 3 puntos de vista, desde la gloria como rey, desde la gracia como sacerdote, la verdad como profeta, entonces tendremos cristianos que están desbalanceados. Y un cristiano desbalanceado, aunque usted no lo crea, es peligroso. ¿Cómo te digo? Puede llegar a ser peligroso porque a lo mejor el no visualizar a Jesús en su totalidad a lo mejor nos ayuda a caer en algunas religiones o en algunas cosas que no están correctas. Y les voy a explicar un poco para hacerlo entender. Necesitamos ver a Jesús de la manera integral. 3 características, pero nosotros no podemos hacer sobreénfasis en una cosa más que otra. Y le voy a mandar a dar un clip, por favor. Miren, si nosotros como cristianos, el cristiano de verdad, y ahí digo, en la izquierda dice balance, si nosotros llegamos a ver a Dios, a Jesús, desde la gloria, y anulamos la gracia y la verdad, entonces nos volvemos inflexibles. Nos volvemos unas personas que no le dan, o sea, que simplemente están buscando siempre señalar. Se acercan a la palabra, pero para señalar al otro. Miren la imagen que aparece allí. Está la Biblia, pero no la Biblia para acoger, para enseñar, para discipular, sino para señalar. ¿Recuerdan el ejemplo del fariseo y el publicano? Ahí estaba este hombre, no me hagas como este pecador. Un ejemplo típico de alguien que olvidó la gracia y la verdad y solo le dio exaltación a la gloria. El darle solo exaltación o sobreenfatizar en la gloria, al ver a Jesús, entonces usted se vuelve un legalista, un fariseo. Y eso es lo que nos hace cuando nosotros no entendemos bien. Es alguien, los legalistas, y mire la definición que tengo aquí, dice, es alguien que hace la santidad por sus propios medios, alguien que hace énfasis en lo correcto, alguien que se puede volver inflexible, alguien que olvida la gracia, que simplemente aplica la ley con dureza. Y ese es el legalismo. Pero si tú haces sobreénfasis y darle una más, sobreénfasis en la gracia y anulas la gloria y la verdad, entonces les voy a decir una cosa. Nos volvemos una de las cosas más peligrosas que hay dentro del cristianismo, nos volvemos libertinos. No valoramos a Dios como Señor de nuestras vidas y queremos vivir la vida como nos quiera. Como decimos en Venezuela, Dios es nuestro pana, nuestro amigo, aquel que me alcahuetea, aquel que simplemente está allí para perdonar mi pecado. Y no veo su majestad, su grandeza, su gloria en mi vida. Y entonces me vuelvo un libertino. Aquel que abusa de la gracia echa por tierra aquella obra maravillosa. Y a veces creemos que porque la gracia, como lo dije al principio, es gratis o es un regalo, creemos que la gracia es barata. Y volvemos a Dios un Dios de bolsillo, un Dios al que llevo donde quiera y que puede simplemente, Él está allí simplemente para perdonar lo malo o bueno que yo hago. Y eso es libertinaje.
yo puse una figura ahí y la figura era distorsionada. Era una cantidad de personas allí tomando, fumando, haciendo de todo. Tomando, fumando y haciendo de todo. Porque así es el libertinaje. Y aún dentro de las iglesias nos volvemos libertinos. Y ejemplos en la Biblia hay. No había una iglesia como Corintios que inclusive practicando la Santa Cena o la cena fraternal no se emborrachaban y no tenían relaciones uno con la esposa del padrastro o de su padre. Era libertinaje lo que había allí. Y era una iglesia cristiana. Pero no habían entendido de que Jesús no solo lo podías ver desde la gloria, sino también desde la gracia, pero la gracia bien entendida, sabiendo que aunque tenga gracia en tu vida, sigue siendo el Rey y Señor de ti, de tu vida. La tercera, dale un clic más, por favor. La tercera cosa es que un cristiano, que si tú bien anulas la gloria y la gracia y solo enfatizas en la verdad, entonces te vuelves un moralista, te vuelves un filósofo. Una persona que solo habla de reflexiones que no tienen trasfondo, que no tienen reflexión, que no tienen arrepentimiento, que no tienen nada, que están como la figura, siempre viendo con la mirada perdida del universo, tratando de buscar sentido a sus vidas. Eres cristiano de verdad y has conocido a Jesús, lo primero que haces es le conoces. Lo segundo, le imitas y tu vida es para darle honra. Cuando vida sin saber cuál es tu propósito, entonces vives como el filósofo. A lo mejor conocerás mucho de Biblia, a lo mejor conocerás mucho de la palabra, a lo mejor tendrás un verbo, como dicen por ahí, que echa fuego, ¿sabes? Son personas que son muy bien habladas, son personas que tienen muy buena dicción, pero carecen de reflexión, carecen de esa reflexión que realmente impacta, que cambia vidas, donde no hay arrepentimiento de ningún tipo, sino simple conocimiento. Yo sé que al comenzar les hice dos preguntas. Esas dos preguntas eran si conocías a Jesús. Y ahorita quiero cerrar, ya para finalizar, quiero decirles que debes conocer a Jesús desde estos tres puntos de vista, tal como se le presentó a los apóstoles desde un principio. Desde la gracia, desde la gloria y desde la verdad. Por eso la reflexión se llamaba Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi verdad. Ahora les pregunto, después de haber entendido y después de haber, a lo mejor muchos tuvieron su reflexión, a lo mejor muchos se vieron confrontados como en aquel momento me vi confrontado yo con esa pregunta de esta muchacha. ¿Realmente conoces a Jesús? ¿Lo conoces al punto de realmente decir que gobierna tu vida? ¿Lo conoces al punto de realmente decir que atesoras su gracia? ¿Lo conoces al punto de decir que realmente Él es la verdad y la única verdad de tu vida? ¿Tus palabras atestiguan que realmente conoces a Jesús? ¿Los que te rodean pueden dar fe de ello? ¿Tu vida realmente ha sido transformada? ¿Tus actitudes respaldan lo que dices? Si esto no es así, tal vez tengas una religión y una simple religión. Pero si realmente has conocido a Jesús, hazlo el Señor, el Salvador y la verdad de tu vida. Yo les invito a que se pongan de pie y tengamos una palabra de oración. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tú te revelas a nosotros, Señor. Te revelas, Señor, en gracia, en gloria y en verdad a nuestras vidas. Señor, te pido que me permitas conocerte cada día más, así como decía Pablo, que quería conocerte no solo en tus glorias, Señor, sino también con tu cruz. No solo en lo bueno, Señor, sino también en lo malo. Señor, permítenos, Señor, que cada día podamos conocerte más, podamos imitarte más y podamos honrarte más.
Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos aún en medio de esta pandemia. Gracias porque nos permite ser bendecidos y bendecir a otros. Gracias, Señor. Señor, pero también te pedimos perdón, porque de alguna manera en algunas ocasiones hemos hecho de tu gracia algo barato. Porque de alguna manera, Señor, hemos fallado a tu verdad. Porque de alguna manera, Señor, hemos pisoteado tu reinado, Señor, en nuestra vida, tu señorío. Señor, permite seguir creciendo en el Evangelio, seguir creciendo en ti, Señor, y poder presentarnos frente a ti en santidad. Que podamos seguir ahondando, Señor, y que podamos conocerte de verdad. Que nuestra vida sea testimonio, que también podamos ser llamados cristianos como aquellos de aquel tiempo. Que no necesitamos decir muchas cosas, que simplemente nuestro testimonio y nuestras palabras sean correctas, para que muchos vengan a tus pies también, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por este día. Y te pedimos, Señor, te ponemos en manos esta iglesia. Ya conoces todas nuestras inquietudes. Conoces que tenemos anhelo de crecer, pero no crecer para darnos gloria a nosotros mismos, sino para que tú seas enaltecido, Señor. Hay mucha gente que se está perdiendo fuera. Permítenos seguir creciendo y seguir añadiendo obreros, Señor. Que los hombres se levanten y que cada día quieran crecer más espiritualmente. Que las mujeres cada día sigan siendo apoyo, Señor, que sigan siendo grandes maestras, inclusive para las más jóvenes, para la generación venidera, para los niños, y que puedan estar allí, Señor, sabiendo de que una iglesia necesita que seamos un equipo en ti. Permítenos vernos en todo momento, verte, Señor, desde la gloria, desde la gracia y de la verdad. Que no haya desbalance en nosotros, Señor. Gracias por lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Que se encuentran siendo perseguidos en otros países, Señor, y quizás no pueden tener ese privilegio de reunirse como nosotros lo hacemos, Padre. Que podamos, Señor, tener ese corazón, ese sentir de, Señor, ponernos en piel de aquellos hermanos y poder, Señor, estar apoyándolos en oración también, Señor. Y te agradecemos, Padre, te pedimos que ahora nos bendigas en la vuelta a nuestros hogares, Señor. Te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos. Sí, una cosita, por favor.